Se ha conocido siempre que el buen árbol da buen fruto, ¿verdad que sí? Pero, ¿por qué da buen fruto un árbol? Por lo general, cuando se siembra un árbol, lo sembramos con el fin de cosechar un buen fruto, ¿verdad? A su determinado tiempo. Para que esto suceda, ¿qué debemos hacer? Lo sembramos, lo cuidamos, ¿verdad? Limpiamos bien el terreno, echamos abono, abonamos la tierra, etc. Y luego venimos y ponemos la semillita, ¿verdad? Sea de uva, sea de maíz, etc. Pero al final todos cumplen las mismas funciones, o hay que hacer la misma función. Como decía antes, ¿verdad? Arar la tierra, etcétera, etcétera, para que cuando vayamos a sembrar nuestra semilla, nuestro árbol pueda crecer sano y fuerte. Pero no todo queda allí. Cuando empezamos a poner esa semillita en este terreno fértil, ¿verdad? Hay que hacer unos determinados cuidados para conforme vaya creciendo esta plantita. Hay que irlos cuidando ¿de qué? De las plagas, ¿verdad? De enfermedades, de todo aquello que conlleva en la agricultura. Entonces, para cuidar estas enfermedades, estas plagas, hay diferentes tipos de insecticida, etcétera, y etcétera. ¿A dónde quiero llevarles? De que tenemos que dar un seguimiento, un determinado cuidado para que nuestro cultivo sea sano y nos dé unos frutos muy buenos. Acordémonos que conforme el cuidado que le demos, ¿verdad?, lo mantengamos, obtendremos buenos frutos. Si leemos en Lucas capítulo 6, el versículo 43, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué nos enseña estos versículos? ¿O qué nos quiere dar a entender el Señor? Que en nuestra vida como cristianos tenemos que dar frutos de continuo. Y no solamente se trata de frutos solamente, sino de buenos frutos. Por eso nos dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Nuestros frutos, o nuestros buenos frutos, digámoslo así, nos va a garantizar qué tipo de cristianos somos, o mejor dicho, vamos a reflejar el tipo de cristiano que somos. Si somos buenos cristianos o si somos malos cristianos. Cuando decimos malos cristianos no solamente quiere decir lleno de maldad, no, o sea, nuestro caminar se refiere, conforme nuestra conducta, conforme nos manda el Señor en su palabra. Y lo que nos quiere dar a entender el Señor es que demos frutos. Ya la Biblia nos habla también dar frutos de arrepentimientos, de que realmente en nuestra vida se note ese cambio, que se note ese cambio que ha hecho el Señor en nuestras vidas. El Señor nos dice en su palabra: despojaos del viejo hombre. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Somos nosotros, como hijos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, porque esa es la única manera que podemos reflejarle al mundo o a la persona que está a tu lado de que Cristo mora en mi corazón.
Dice, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. ¿Verdad? Una planta de maíz, por ejemplo, no puede dar uvas. O un árbol de manzana no puede dar uvas, o viceversa. También nos dice el Señor que de la misma fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. También nos dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. Si servimos al uno, aborreceremos al otro, y viceversa. Entonces sí, ¿qué nos dice el Señor aquí específicamente? Que si nuestro corazón es bueno, haremos buenas cosas para el Señor y para con los demás. Le quiero hablar de una forma así, ¿verdad? Una forma sencilla para entenderlo mucho mejor. Porque el Evangelio del Señor, o la palabra del Señor, realmente no es tan difícil como muchos las piensan. Yo pienso y he pensado siempre que es difícil para aquel que realmente no quiere hacer su voluntad, o para aquel que no quiere realmente ese cambio, ¿verdad? Para nuestra vida. Entonces tenemos que obedecer sí o sí, si realmente queremos servir al Señor. Entonces, amados hermanos, como siempre digo, no nos podemos engañar, porque la palabra misma del Señor nos confronta. Entonces, si hay un cristiano, ¿verdad? Vamos a decirlo así, y sus actitudes no son de buen fruto, no son correctas conforme a la palabra del Señor, es triste decirlo, pero realmente no sería o no seríamos buenos cristianos, y no seríamos hijos de Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y mire, esto es muy importante, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Unos versículos sencillos que nos pueden ayudar mucho. Si probablemente te preguntabas, ¿realmente soy un verdadero cristiano? Y tenías esa duda, ¿verdad? ¿Y cómo puedo saber? Estos versículos sencillitos te pueden ayudar y nos ayudan a definirnos si realmente estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Estos pequeños versículos nos dicen a nosotros en el fondo de nuestro corazón quiénes somos. Y recordemos siempre que de todo lo que yo hable, yo diga, es porque eso hay en mi corazón. Lo que Dios nos quiere hacer ver en su amor y su misericordia, que podemos arreglarnos, que podemos cambiar esta manera, ¿verdad? Acercándonos a Él, buscando más de Él. Y acordémonos siempre que el servir a Dios no solamente se trata de palabras, sino de hechos. Porque con mi boca puedo decir yo muchas cosas, pero mis actos probablemente estén haciendo lo contrario a lo que Dios demanda en su palabra. Entonces, por lo tanto, amados hermanos, pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios fidelidad, que el Señor nos ayude cada día a vivir una vida agradable a Dios. Busquemos de Dios, aferrémonos a Dios, que solamente Él nos puede ayudar a salir de todas nuestras situaciones, aunque muy difíciles sean. Él siempre tiene el control. Seamos sinceros ante Dios, hablemos con Dios y digámosles cuál es nuestra necesidad, y Él nos va a ayudar. No te desanimes, sigue adelante. Si caíste, Él está dispuesto a levantarte. Si estás triste, Él es nuestro gozo. Si estás enfermo, Él es nuestro médico por excelencia. Si tus finanzas están mal, dice que Él es el dueño del oro y de la plata. O sea, confía, tan solo deposita tu confianza en Dios. Y en el nombre de Jesús, que todas esas preocupaciones, sea por enfermedad,
económica, ansiedad, tristeza, cualquier cosa que sea tu situación, en el nombre de Jesús, sean resueltas. Confía que no es el hombre, es Dios. No pongas la confianza en el hombre, pon la confianza en Dios. Pon la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que te puede ayudar. Si le crees a Dios, dice, para el que cree, todo es posible. Amén. Todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús.